Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les habla su servidor de siempre, César Cancino Zapata, desde Santiago de Chile para todo el mundo. Este es el videotutorial número 8 del taller práctico de CodeIgniter Framework desarrollado por www.cesarcancino.com. Continuamos trabajando con este potente framework llamado CodeIgniter. En el videotutorial anterior lo que hacíamos era aprender a conectarnos, en este caso a la base de datos MySQL. Aprendimos también a hacer consultas revisando un poquito la clase database que nos provee CodeIgniter precisamente para realizar dicha labor. Y estuvimos viendo los conceptos fundamentales de esa clase, en este caso cómo instanciarla, ¿cierto? Cómo llamarla desde el autoload, cómo utilizar sus principales métodos, por ejemplo el select, el from, el where, por ahí vimos también el order by. Entonces nos falta seguir revisando esa clase, ¿cierto? Para que seamos capaces de realizar cualquier tipo de proyecto asociado a las principales funciones de un aplicativo. En este caso me refiero a un CRUD. En este caso, crear, ¿cierto? Leer, editar y eliminar algún tipo de registro desde el código hacia la base de datos. Es importante que este tipo de cosas lo aprendamos a hacer a código, ¿cierto? Independiente de cualquier editor, y entendamos bien cuáles son las herramientas, ¿cierto? Que nos provee el framework para realizar dicha tarea. Por ahí cuando hacíamos esta misma parte en el video, en el curso de Zen Framework 2, por ejemplo, utilizábamos el módulo Stable Gateway, ¿cierto? Para realizar dicha tarea, que en realidad lo que hace es un ORM, ¿cierto? Un mapeo relacional de objetos para realizar este tipo de actividades. Entonces acá CodeIgniter también nos provee con la misma funcionalidad. Vamos a ver más adelante otros framework que también, ¿cierto? Nos proveen de la misma funcionalidad. Entonces, ¿a qué quiero llegar yo con esto? ¿Cuál es el punto? Una vez que tú lo aprendas a hacer con un solo framework, la verdad que después va a ser prácticamente lo mismo. Lo único que vas a tener que aprenderte es el tema de la sintaxis, pero en general en la mayoría de los frameworks este tipo de funcionalidades trabaja de la misma manera, lo que es un plus importante a tener en consideración, ¿cierto? A la hora de tomar esto con la seriedad que corresponde. Bien, ¿qué más? Nada, vamos entonces rápidamente a colocar manos en el código. Yo creo que este video va a ser un poco más corto que los demás porque es un tema que por ahí se puede convertir en algo liviano, así que vamos a ver qué es lo que nos resulta. Vamos a cerrar la presentación. Por supuesto siempre indicar, tenía que salir ahí alguna ventana, indicar acá que lo que les comento siempre, que acá en mi sitio web tienen los enlaces, ¿cierto? Con los videotutoriales, tanto de CodeIgniter o de otros temas. Para las personas que tengan problemas para ver el código desde YouTube, no se preocupen porque acá en mi sitio web siempre les coloco, bueno, se los coloco de esta manera, con el título, ¿cierto? La descripción del video, en este caso el embed de YouTube, pero también acá tienes un botón desde donde tú te puedes descargar un archivo .rar que contiene el video en formato MP4 con mucha mejor calidad y por supuesto el código fuente que se trabajó durante la clase. Así que para las personas que tienen problemas por ahí para visualizar un poquito el código desde el canal de YouTube, no se preocupen porque acá lo van a poder ver sin ningún tipo de problema y sin pagar nada, lo que es importante, todo absoluto y completamente gratis. Por supuesto, también invitar a las personas que ven este curso a visitar y a crearse, en este caso, su currículum digital acá en la plataforma que hemos creado para eso, que se llama canalfreelance.net. Ya cada día son más las personas que están incorporándose a nuestra plataforma. Así que te esperamos para que tú te puedas crear tu currículum digital, ¿cierto? Para que puedas tener también presencia dentro de nuestra comunidad y te podamos conocer. Recuerda que también esto te permite tener presencia dentro de Internet. Por ejemplo, mira, fíjate acá, podemos ver un currículum ya terminado en este caso. Fíjate todas las funcionalidades que hemos colocado, por ejemplo, para que tengas una frase que te identifique, tu avatar, ¿cierto? Tu imagen, la URL que en este caso va a estar asociada a tu nombre, lo cual a nivel de SEO va a ser muy importante. Tus principales datos para que te contacten, ¿cierto? Una pequeña descripción. Si quieres colocar personas para que pregunten por referencias personales tuyas, en este caso las áreas de conocimiento, también te van a poder escribir algún mensaje que te va a llegar a tu bandeja de entrada dentro de la misma plataforma, te va a generar un correo, por supuesto. También puedes colocar acá los distintos cursos o estudios que tengas y por supuesto también acá la experiencia laboral, en este caso que tengas en distintos lugares donde hayas trabajado. Esto también es completamente gratis, muchachos, así que los invito cordialmente a crearse entonces su currículum digital para que cada vez seamos más las personas que estamos trabajando con este tipo de funcionalidades.
Bien, no te aburro más y vamos a seguir entonces colocando manos en el código, trabajando con CodeIgniter, en este caso con la clase Database. Yo creé acá un proyecto nuevo, en este caso clase 8, le saqué una copia a la clase 7 porque un poco para diferenciar, ¿cierto? Por un tema pedagógico, para darte el código de cada una de las clases por separado, para que por ahí no se vaya a enredar. Es la misma clase 7, así que si quieres seguir trabajando en el código de la clase pasada, puedes hacerlo sin ningún tipo de problema. De hecho, si te fijas acá, ponemos por ejemplo database y en teoría debiera cargar exactamente lo que teníamos en el video tutorial anterior. No me recuerdo, la verdad, los controladores o los métodos que habíamos generado, pero da lo mismo eso. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a seguir revisando entonces la clase AppTickRecord, en este caso de la librería Database, que nos permite trabajar con varias situaciones, en este caso asociadas a las consultas a bases de datos. Vimos lo que era el where, vimos el get, vimos el método from, vimos el método select, y por ahí nos falta ver otros. Por ejemplo, fíjate, acá podríamos revisar uno que yo creo que más de alguno me va a preguntar en este caso, que es el, por ejemplo, el join, o el where en este caso. El join nosotros sabemos, y para las personas que no lo saben, se utiliza, ¿cierto?, para poder indicar consultas asociadas a distintas tablas. En este caso me refiero a que yo puedo tener un registro que tenga datos que estén contenidos dentro de más de una tabla. Eso es una práctica muy habitual dentro del desarrollo. Entonces, este tipo de solución es la que te entrega CodeIgniter precisamente para enfrentar ese tipo de situaciones. Las personas que son más avesadas, que ya han trabajado con modelos de base de datos relacionales y con desarrollo web o desarrollo, qué sé yo, desktop, esto les va a ser bastante simple. Lo único que van a tener que ver es la sintaxis. ¿Cómo trabaja CodeIgniter con esto? Básicamente te ofrece el método llamado join, y ese método lo único que tienes que indicarle acá es la tabla con la que vas a hacer la relación. Le indicas la condición. Recuerda que si vamos a la semántica de la sintaxis, ¿cierto?, de un join, siempre tienes que colocar inner join o left join o lo que sea, y tienes que colocar la palabra reservada on con la condición. Bueno, acá te ahorras todo eso con el uso del método join, ¿cierto? Colocas acá la tabla con la cual quieres relacionar, en este caso colocas la condición, siempre asignándole alias o colocando el nombre de los campos de la tabla delante del campo que quieres trabajar. Tenía que salir la ventanita mágica esa y listo. Acá puedes pasar inclusive un tercer parámetro. De hecho acá ellos te lo sugieren, indicando si quieres que el join se haga de tipo left, de tipo inner join o de tipo right join. Eso también, bueno, y hay más también, ahí tú puedes colocar el que tú quieras. En general yo utilizo el que se llama inner join, pero eso la verdad depende de cada quien. Si revisamos acá nosotros el controlador que hicimos en la clase pasada, en este caso el controlador que se llama database, vamos a ver que teníamos, por ejemplo, varios métodos. Por ejemplo, uno para usar el result array, el where, y también habíamos creado un modelo con el que estábamos trabajando precisamente la configuración de todo esto. Y acá un poco habíamos trabajado, como te decía, los métodos select, from, order by, get y todo ese tipo de cosas. Vimos también lo que son los result array, los result normales, ¿cierto? Y todo ese tipo de cosas. ¿Qué nos queda ver ahora? Nos quedaría ver entonces el tema del join, el tema, por ejemplo, también de contar registro y todo ese tipo de cosas. Vamos a hacer lo siguiente. Para poder utilizar un join necesitaríamos tener más de una tabla con relaciones. Nosotros tenemos acá la estructura dentro de la base de datos que se llama CodeIgniter. Por ahí un par de personas me la estaba pidiendo la base de datos. La verdad no encontré mucho sentido porque es una tabla bastante simple, pero lo voy a juntar de todas maneras en este video si es que a alguna persona le parece oportuno, pero la verdad las tablas y los campos los pueden crear perfectamente con lo que vemos en el video. Tenemos esta tabla personas que tiene en este caso una serie de campos, tiene 5 campos, en este caso un ID autoincrementable, un nombre, un correo, un teléfono y una fecha. Vamos a crear otra tabla que se va a llamar, por ejemplo, dirección persona, y le vamos a asociar el ID de esa persona para que tengan una pequeña relación. Entonces, por ejemplo, dirección persona. Le vamos a colocar unos 5 campos. Le vamos a crear en este caso un ID que va a ser el valor primario, ¿cierto? Definido como autoincrementable. Vamos a colocar acá también otro campo que se va a llamar ID persona, que este campo es el que vamos a utilizar nosotros. De hecho va a ser un campo entero para indicar el ID de la persona a la que pertenece esta dirección, que va a estar contenido ¿dónde? En la tabla personas. Vamos a colocarle acá, por ejemplo, la dirección, que lo vamos a colocar, por ejemplo, en un campo de tipo text.
Perdón, lo vamos a colocar así mejor. La calle, para que sea un poco más ordenado. Por ejemplo, la calle en un varchar 200. Ciudad, acá dirección, no sé. Estoy improvisando la tabla, se nota. Y la ciudad, ahí sí, como que queda más ordenado. Entonces, la ciudad podría ser un campo de tipo varchar de 100, por ejemplo. Da lo mismo acá InnoDB o MainSum, no tiene mayor sentido. Y, o sea, ojo, no es que no tenga sentido el motor de almacenamiento, me refiero a que específicamente para esto no es relevante. Y recuerda el UTF-8 Spanish para el tipo de cotejamiento de las conexiones. Creamos la tabla. Perfecto. Y ahora vamos a ir a revisar qué personas tenemos creadas. Vamos a ver, por ejemplo, tenemos creada acá la persona 1 y la persona 2. Entonces a la persona 1 le vamos a asignar, en este caso, una dirección acá en la tabla de dirección persona. Para eso vamos a ir a esa tabla. Vamos a colocar acá, por ejemplo, insertar. Y si seguimos la lógica de lo que acabamos de desarrollar, este campo lo dejamos vacío. Acá deberíamos indicar el ID de la persona. En este caso le vamos a colocar, por ejemplo, 1. Sería asociado a César Cancino. Acá le vamos a colocar, por ejemplo, no sé, pasaje Arica 1013, por ejemplo. Villa O'Higgins, por ejemplo. Ciudad Santiago. Acá vamos a colocar el usuario número 2, otro registro, que sería Silvia Vega. Calle, por ejemplo, Aconcagua. Villa Los Robles, por ejemplo. Ciudad Valparaíso. Muy lindo Valparaíso, por cierto. Si tienes alguna posibilidad de viajar a Chile, Valparaíso es una ciudad realmente preciosa, declarada Patrimonio de la Humanidad. Creamos los dos registros. Y ahora entonces en la tabla dirección personas tenemos dos registros que están asociados a su vez a los dos registros que tenemos dentro de la tabla personas que está contenida acá. ¿Cierto? Ya eso creo que se entiende perfectamente. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a crear un método dentro de nuestro modelo y un método dentro de nuestro controlador para poder mostrar los datos de una persona asociados a su ID. Y en este caso primero las vamos a mostrar todas, pero fíjate lo siguiente. Acá tenemos, en este caso por ejemplo en el index estamos mostrando los datos de la persona, en este caso el nombre, el correo, el teléfono y la fecha. Vamos a hacer lo mismo, pero además de estos datos vamos a también mostrar la dirección, la calle y en este caso todos los datos que están contenidos dentro de esta otra tabla que se llama dirección persona. Lo vamos a hacer a través de una consulta multitabla que va a estar asociada, cierto, al uso de la cláusula y el método join. Bien, esa es un poco la idea. Se me anduvo apagando ahí el computador. Tengo problemas, muchachos, graves con la tarjeta gráfica de mi notebook. Menos tengo un poco de dinero, vamos a ver si le damos una manito de gato a este pobre notebook. Vamos a crear el método entonces primero en el controlador, por ejemplo public function, usando join, por ejemplo, le podemos poner, no sé, cualquier cosa. ¿Y qué es lo que vamos a hacer acá? Lo mismo que teníamos arriba, en este caso cargamos la variable con el array asociado al método con el que vamos a trabajar y cargamos el layout. Cargamos primero el método, en este caso datos igual a this. Llamamos al modelo, ¿cierto? Personas model y al método, por ejemplo, get personas, por ejemplo, con dirección. Ahí para que se entienda un poco. Estoy pensando que estoy creando el método. Ahí sí. Luego tenemos que cargar el layout, ¿cierto? Ya eso lo sabes hacer. Layout view, ¿cierto? Y acá le cargas entonces el nombre de la vista, que podría ser el mismo del método, usando join. Creo que me equivoqué acá. Debiera ser layout, exacto, ahí sí. Y le pasas entonces, utilizando la función compact, el nombre del arreglo que quieres pasar para que lo pueda recibir la vista. Si lo abro esto en el navegador, me va a dar un error porque no existe ese método, ¿cierto? Y tampoco existe básicamente no existe el método que está asociado al modelo, al que estoy llamando, que es este, el get personas con dirección. Entonces lo vamos a crear rápidamente acá en el modelo. Public function, ahí está, get personas por dirección. Y listo. Y ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer acá? La consulta. La consulta, ¿cómo podría ser? Lo mismo de siempre, query igual a this
db, eso ya lo vimos, ¿cierto? Generamos el select y acá, ojo, porque aquí empiezan a cambiar algunas cosas. Por ejemplo, si vas a realizar una consulta, de hecho, mira lo que vamos a hacer. Lo vamos a hacer primero la consulta a mano, para que veamos técnicamente qué es lo que tendríamos que hacer. Tendríamos que hacer esto, un select, asterisco from, personas, por ejemplo. Le vamos a dar un alias, por ejemplo, asp, inner join, en este caso, inner join, dirección, personas. Le vamos a dar un ID, un alias también a esto, por ejemplo, de on, ¿cierto? Y acá hacemos la relación. En este caso decimos que, por ejemplo, acá hay que colocarle el alias asp, ¿cierto? Entonces, p.id, tomando en cuenta que la tabla personas tendría, en este caso, un campo que se llamaría id, ¿cierto? Que sería la id autoincrementable, que sería ese. Lo asociamos, ¿cierto?, al campo id de persona de la tabla que está definida con el alias de, ¿cierto? Entonces, id persona. Esto, en teoría, nos debería retornar, si es que no tengo algún error en la sintaxis de la consulta SQL, nos debería retornar los datos de las personas con todos los registros que nosotros necesitamos. Vamos a ver. A no ser que tengamos algún error por ahí. Vamos a ver. Dirección persona es sin ese, por eso me está dando el error ahí. Veamos. Ahora sí, fíjate, entonces tengo los datos de las personas. En este caso, datos de la persona acá, César Cancino, y me aparece con su respectiva dirección. Ahora lo que pasa es que me están apareciendo repetidos, pero eso es un detalle, eso no tiene mayor complicación, lo vamos a corregir inmediatamente. Aquí seguramente se tienen que haber creado de más los registros en la tabla de dirección persona, por eso vamos a revisar acá. Exacto, fíjate, se crearon 4 registros, no me había dado cuenta yo en la tabla dirección persona, por eso me estaba dando ese error. Entonces ahora lo corregimos inmediatamente. Ahora sí, probamos la consulta nuevamente y no deberíamos tener ningún tipo de problema. Recuerda acá cambiar la letra S porque la tabla se llama dirección persona. Y ahora sí me deberían aparecer los registros sin replicar nada. Entonces, ahora que ya tienes tu consulta, la puedes llevar a un formato de CodeIgniter. Aunque ¿qué faltaría? Faltaría agregar los campos acá arriba, ¿cierto? Que es importante. En este caso p.id as id persona. Y de hecho, recuerda que puedes ir colocando alias acá. Entonces, bueno, eso lo vamos a hacer acá en el método. Por lo tanto, ¿qué es lo primero que tendríamos que hacer acá en nuestro método? Teniendo en cuenta que ya tenemos la consulta. De hecho, una práctica que yo siempre hago. No es la mejor, pero me ayuda mucho a escribir más rápido. Yo coloco la consulta acá arriba y ahí voy copiando y pegando. Entonces necesitaríamos p.id, que sería igual al id de persona, coma. ¿Qué más necesitaríamos? Necesitaríamos p.nombre, ¿qué más? p.correo, p.teléfono, ¿cierto? Coma, y ahora necesitaríamos los datos de la otra tabla, de la tabla de dirección persona. Entonces necesitaríamos, en este caso, el campo d.calle, coma, d.dirección, coma, d.ciudad. Luego colocamos en este caso el método from. Hasta aquí nada nuevo, a excepción de el uso de los alias, pero eso ya lo habíamos visto en los videos anteriores, entonces no tiene mayor ciencia eso. Aquí colocas en este caso la tabla, la primera, en este caso personas asp, y acá viene la magia que yo te decía. Vamos a trabajar con el método join, ¿cierto? Tal como lo indica acá la documentación de CodeIgniter para poder trabajar. Por acá estaba el método join. Entonces fíjate, tienes que escribir el método join, el nombre de la tabla con la que vas a relacionar. Acá iría la condición on y eventualmente acá le colocas left, inner o right. Entonces colocamos por ejemplo acá join la tabla, ¿cierto? Que se llamaría, lo puedes copiar de acá mismo, dirección persona, coma, acá colocas la condición que tenías, ¿cierto? Que sería esta que tienes acá, por eso te decía que era bueno escribirlo ahí arriba, y acá en este caso cómo quieres que se comporte, por ejemplo, inner, en este caso solamente le colocas inner ahí, y él ya sabe que se trata de un inner join. Luego puedes colocarle algún tipo de condición y eso, pero por ahora no lo vamos a hacer. Vamos a dejarlo así. Vamos a colocar simplemente un get.
y le vamos a decir que nos retorne entonces el método que nos retorna acá, por ejemplo, un query result, por ejemplo. Si probamos esto, si lo revisamos ahora acá en el navegador, a no ser que tengamos algún tipo de error, de hecho tenemos un error, veamos. Y de persona, veamos. Ok, aquí me faltó el campo, me falta la letra A en el nombre del campo, entonces por eso me está dando un error. Cuando te pasa este tipo de cosas, tú puedes tomar la consulta directamente desde acá y copiarla aquí en el CodeIgniter, en este caso en el PHP MyAdmin, y la puedes revisar perfectamente sin ningún tipo de problema. Y acá el MyAdmin también te va a dar alguna pista de lo que está pasando. Entonces ya te fijas que el nombre de .calle, en este caso, está dándonos problemas. Vamos a ver. Ok, lo que pasa es que no le colocamos acá el alias a la tabla de dirección persona, por eso nos está dando ese problema. Entonces, ahí sí. Ahora sí, ahora el error es otro, pero es porque no tengo creada la vista, ¿cierto? Eso ya se entiende perfectamente. Vamos a crear la vista. ¿Dónde tenemos que crear la vista? Recuerda, la vista tiene que crearse acá en el directorio views, en este caso en el directorio asociado al controlador, usando join. Acá lo que tenemos, bueno, es la consulta, y así como para empezar a probar, podrías, solamente a modo de prueba, podrías colocar acá, por ejemplo, un print R para ver si los datos te llegan bien. Datos, así facilito, y con esto ya deberías tener los datos, a no ser que tengamos algún tipo de error, de las personas con su información sin ningún tipo de problema. Ordenémoslo para que se vea un poco más claro. Podríamos colocarlo en una lista ordenada y acá hacer un ciclo, ¿cierto? For each. Ya esto lo sabemos hacer, ¿cierto? No hay ningún tipo de problema. Datos as dato. Y acá en este caso entonces imprimimos LI, ¿cierto? En este caso, por ejemplo, nombre eco dato nombre, por ejemplo. Vamos a colocar acá, por ejemplo, qué sé yo, un BR, ahí como para saltarnos un espacio. Correo, esto ya lo habíamos hecho, ¿cierto? Eco dato correo, y podríamos ir a colocar, por ejemplo, bueno, acá también el teléfono, creo que no tiene mayor ciencia, ¿cierto? Eso también ya lo sabes hacer, dato, y ahora habría que colocar los campos nuevos. Ya eso tampoco tendría mayor ciencia, ¿cierto? Tendría que colocar acá, por ejemplo, tomando en cuenta los campos que tienes acá, sería la calle, la dirección y la ciudad. Entonces, calle, dos puntos, y eso ya lo tienes, ¿cierto? Desde la consulta, por lo tanto acá, dato, calle. Así lo podríamos probar en principio, con un HR acá abajo para que se separen. Lo podríamos probar en principio así para ver si efectivamente me trae todos los datos de la persona. Y fíjate, César Cancino, pasaje Arica, en este caso calle Aconcagua para Silvia Vega. Interesante, ¿verdad? Habría que cargar ahora los otros valores, en este caso sería bastante simple. Dirección, dos puntos, lo mismo, ¿cierto? Dato, dirección, y faltaría entonces la ciudad. Ciudad, dos puntos, eco, dato, ciudad. Lo probamos acá y efectivamente ahora tenemos la consulta utilizando join. Le vamos a colocar un título a esto para que quede un poco más claro, ¿cierto? Trabajando con join desde CodeIgniter. Ahí para que quede un poco más claro. Ando torpe hoy con los teclados, que hace bastante frío acá en Santiago y estoy con la estufa apagada porque tengo que ir a hacer clase más tarde. Trabajando con join desde CodeIgniter, ¿cierto? Bastante claro, bastante sencillo el ejemplo, pero nos permite entender cuál es la funcionalidad para trabajar un join. Como ejercicio podrías intentar crear un método que te retorne los datos en formato de result array, y también sería interesante que crearas un método para cargar los datos de una persona según su ID. Acá
Acá lo único que tendrías que hacer es cargarle un where debajo del join, ¿cierto? Tal como lo cargaste acá, en este caso como un array, ¿cierto? Para poder filtrar que te cargue los datos de una persona en específico. Te voy a dejar ahí la consulta para que la tengas disponible para poder trabajar. ¿Qué más nos quedaría? Nos quedaría ver el update, el insert y el delete. Vamos a ver el insert primero. Entonces, para eso, para hacer un insert, vamos a crear un método nuevo acá. Por ejemplo, dentro del controlador, public function insertar. Perfecto. Lo mismo, ¿cierto? Acá cargamos la vista. This layout. Aquí. This layout view. Insertar. Sería el nombre de la vista. No le vamos a pasar nada por ahora, vamos a dejarlo así, solamente vamos a ejecutar un método acá arriba para poder hacer la inserción. Vamos a abrirlo acá en el navegador, en este caso sería acá insertar. Me va a dar el error que me dice que no existe la vista. Bueno, eso es sencillo de resolverlo, ¿cierto? La creamos. Aunque este método en sí no debería tener una vista, solamente lo estoy haciendo así por un tema pedagógico para que se entienda lo que estamos haciendo. O sea, no, técnicamente cuando vas a insertar no deberías hacer nada, simplemente lo voy a cargar acá para que se entienda un poco la diferenciación entre lo que estamos haciendo. Y entonces quedamos método para insertar. Un poco ahí para que se entienda. Entonces la idea es que cuando abras acá esto vas a saber que se va a insertar un registro en la tabla sin ningún tipo de problema. Como tenemos dos tablas, lo vamos a hacer de una vez utilizando un insert en cascada. Pues así vamos a resolver el tema de que se ingrese una persona y se ingrese inmediatamente su dirección. Entonces vamos a revisar acá dentro de la documentación de CodeIgniter. Vamos a ir acá, como podríamos ver aquí, insert. Y acá tenemos, ¿cierto? Insertar datos. Fíjate que es bastante simple. Tienes que crear un array bidimensional. En este caso, para pasarle los campos, se lo pasas como segundo parámetro a un método que se llama insert. Y al primer parámetro le pasas el nombre de la tabla en la cual tú quieres hacer el respectivo insert. Cuando haces insert en cascada, tienes que manejarlo con dos insert distintos. Entonces, es importante entender eso. Vamos a hacerlo entonces. Vamos a crear el método acá dentro del modelo. Como vamos a trabajar con dos insert, ¿por qué dos insert? Porque la idea es que insertemos una persona y luego insertemos inmediatamente su dirección. La idea es que cuando se ingrese la persona, tomemos el ID de ese registro que se ingresó y con esos datos poblamos la otra tabla que se va a llamar dirección persona. Por lo tanto, este método del modelo debería recibir dos parámetros que serían dos arreglos. Entonces sería public function, por ejemplo, insertar, qué sé yo, persona, por ejemplo. Recibiría dos parámetros en este caso como arreglo. Por ejemplo, podría ser datos igual a un array, ¿cierto? Y eventualmente los otros datos asociados a los datos de la persona. También, por ejemplo, podrías hacerlo de otra forma. Podrías, por ejemplo, ingresar los datos a mano acá, no como un array. Eso la verdad es bastante debatible. No hay ningún tipo de problema con eso. Lo importante acá es que se entienda que hay que ir trabajándolo siempre como un arreglo. Vamos a insertar un solo arreglo para que por ahí personas que nunca han hecho esto no se enreden. Y lo otro lo vamos a hacer desde acá adentro. Entonces, si revisamos la documentación acá, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Tendríamos que llenar el arreglo, ¿cierto? Y luego hacer el insert. El arreglo, como lo estamos pasando como parámetro a través del método del modelo, lo podríamos declarar acá dentro del método del controlador. Por ahí más de alguno me va a decir, ¿y para qué vas a hacer eso? Bueno, recuerda que generalmente los métodos de insertar van a recibir datos de formularios, entonces por eso es mejor procesarlos acá con todo lo que lleva el tema del for validation y todo, y si es que pasan las validaciones, cargas el método de la inserción. En este caso no voy a hacer ninguna validación porque no estoy recibiendo ningún parámetro de ninguna parte, pero que se entienda por qué lo estoy haciendo acá en el controlador. Entonces simplemente voy a cargar acá de forma bien rápida el método this personas model, y acá entonces cargamos el método que se va a llamar insertar persona, y ahí le deberíamos pasar el arreglo con el que queremos trabajar. El arreglo, por ejemplo, se va a llamar datos. Lo vamos a tener que crear ese arreglo. ¿Cómo se debería crear? Por ejemplo, datos igual a un array. Y tal como lo sugiere acá la documentación, le vas pasando los parámetros acá con la concatenación respectiva de un arreglo. Primero, por ejemplo, sería el nombre, el cursor ahí, ¿cierto? Y en este caso, por ejemplo, Pedro Ñandú.
coma, ¿cierto? ¿Qué otro campo necesitaríamos de la tabla persona? Lo podríamos ir a ver acá, no me recuerdo el orden en el que están declarados los campos de la tabla persona, pero es cosa de ir a ver acá. Nombre, correo, teléfono, fecha. Entonces, nombre, correo, por ejemplo, qué sé yo, pedro@hotmail.com. Bueno, ahí me entienden, Hotmail. Coma, teléfono. La idea es que acá delante colocas el nombre del campo y acá colocas el valor. Por ahí si alguien se enredó con esta última parte. Entonces el cursor, ¿cierto? Algún teléfono ahí para Pedro. La fecha la podrías colocar perfectamente con una función o la podrías cargar desde el PHP directamente utilizando la función date, por ejemplo. Ateniéndonos a que la fecha para MySQL la necesitas como año, mes, día y en este caso la hora. No me recuerdo si lo tengo definida como datetime, por lo tanto, exacto, debería ser acá también. Hora, minuto, segundo. Algo así debería ser, ¿cierto? Que no recuerdo cómo se escribe el minuto, pero yo lo tengo anotado por acá. Aquí lo tengo, lo voy a copiar aquí. Ahí sí. Día, mes, año, ¿cierto? Hora, minuto, segundo. Ya con este arreglo nosotros lo pasamos, ¿cierto? Como parámetro acá al método que se llama insertar persona y con eso ya podemos trabajarlo internamente. Dentro del modelo, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Si nos atenemos acá a la documentación, ya que tienes creado el arreglo, simplemente lo cargas a través del método insert. Entonces, lo que haces acá en el modelo sería esto, this db insert y le pasas entonces los dos parámetros, tal y como está acá, ¿te fijas? Insert, acá el nombre de la tabla y en este caso el arreglo con el que vas a trabajar. ¿Cómo se llamaría la tabla? Se llamaría persona, ¿cierto? Y acá le pasas entonces el arreglo que se llama datos, que ya lo pasaste como parámetro, ¿cierto? Dentro del controlador. Ahora, ¿qué es lo que tendrías que hacer? Hasta aquí se generaría el insert, pero la idea es que se tomen los datos de acá, ¿cierto? Y con eso puedas trabajar lo que es la inserción de datos, ¿cierto? Para la otra tabla, que sería la tabla dirección. La idea es que se genere el registro en personas, tomes el último ID y lo ingreses dentro de la tabla dirección persona. Por lo tanto, aquí tendríamos que crear, luego de hacer ese insert, vamos a colocar un comentario acá. Ahora insertamos en la tabla dirección persona. Entonces, ¿qué tendrías que hacer? Generar otro arreglo, por ejemplo, arreglo igual a array. Hasta ahí no hay mayor problema, más allá de que tenga un error ahí de sintaxis. Lo mismo, ¿cierto? Generas entonces ya los datos de la tabla dirección persona con la misma funcionalidad del arreglo. Entonces tendrías acá, bueno, el ID no va, aquí sería ID persona, el cursor, vamos a dejarlo vacío ese por ahora, ya te voy a explicar cómo obtener el último ID. Colocas el otro campo que sería calle, aquí lo podrías colocar perfectamente, no sé, vive en la calle del amor, por ejemplo, no sé, cualquier cosa. Dirección y ciudad, entonces, dirección Villa Los Troncales, por ejemplo, no sé, y ciudad Tangamandapio, por ejemplo, la ciudad de Don Jaimito el Cartero. Ok, ¿cómo tendríamos que hacer acá? Ya generamos el primer insert, ¿cierto? Ahora lo que tenemos que hacer es generar el segundo, pero el segundo lo tenemos que asociar al ID de persona del registro que se acaba de crear acá arriba. Antes de ver eso, te comento una cosa. Para realizar insert en cascada, se ejecuta uno, generas otro arreglo y luego generas otra nueva instancia del método thisDbInsert, pero ahora indicándole los datos nuevos, que sería la tabla dirección persona, y le indicas acá el nombre del nuevo arreglo con el que vas a trabajar, que se llamaría arreglo. Hasta aquí nada nuevo, solamente nos faltaría obtener el último ID del registro. Para eso puedes ir acá a la documentación, de hecho es bueno que lo veas ahora porque vas a ver cómo eventualmente se podría buscar un registro acá. Last ID o last insert en este caso, creo que se escribe así. Creo que es last insert. De hecho creo que es last insert ID, creo que es la cosa. Veamos. Creo que es last insert ID, no recuerdo bien.
De todos modos lo puedes ver acá, en la parte de arriba de la documentación. Aquí insert ID, no, acá arriba en la clase database, las funciones helper de consulta, y ahí están, fíjate, las distintas funciones con las cuales tú puedes trabajar. Por ejemplo, el count add, que yo te decía que te cuenta todos los registros, las fechas, las filas afectadas, y acá tienes el insert ID, que fíjate te retorna el número de ID de cuando se realizó una inserción en la base de datos. Entonces, con esto técnicamente deberías poder, creo que era este, no recuerdo bien, pero si nos equivocamos lo cambiamos ahora. Entonces colocas acá this db insert ID y eso te debería obtener, ¿cierto?, el último ID del último insert que hiciste para tomarlo y luego insertarlo en otra tabla. Por ahí yo sé que te debería haber enseñado directamente a hacer un insert simple primero, pero es bueno porque yo sé que más de alguno me iba a preguntar cómo hacer el insert en cascada, entonces creo que era conveniente hacerlo de esta manera. Probémoslo entonces ahora en el navegador. Acá, a no ser que tenga algún error, no debería tener ningún efecto. Bien, pero si vamos a revisar ahora, por ejemplo, la tabla dirección persona, debería tener un nuevo registro, fíjate, con el ID número 5 y el ID número 3 de persona. Por lo tanto, ahora si voy a ver aquí, ahora tengo 3 registros, ¿verdad? Pedro Ñandú, ¿cierto? En este caso, aquí se me olvidó cuál era el método que habíamos generado recién. Entonces, por eso, usando join, ese era. Usando join, ¿cierto? Ahí está. Y ahora ahí está Pedro Ñandú, ¿cierto? De la ciudad de Tangamandapio, Villa Los Troncales. ¿Te fijas? Entonces se generó el registro con la relación sin ningún tipo de problema. Obtuvimos el último ID de la consulta que generamos. Por lo tanto, es una funcionalidad de insertar un poco más potenciada porque nos permite realizar lo que se denomina insert en cascada. Algo que yo sé que más de alguno me lo iba a preguntar, por eso preferí enseñártelo acá. ¿Qué nos quedaría? Nos quedaría generar un método para modificar. Entonces rápidamente, para no alargar tanto el video, public function, modificar, lo mismo, ¿cierto? Acá tú ya sabes, podrías modificar a través de algún ID que recibas por la URL y todo, pero creo que no tiene mayor ciencia. El modificar es bastante similar, muchachos. O sea, lo único que tienes que utilizar un where antes. Mira, fíjate. Si vamos a ver acá, nuevamente la clase database, el uptick record, en este caso, y vas a ver acá, por ejemplo, actualizar datos. Fíjate que lo que tienes que hacer es generar el mismo arreglo, solamente indicando los campos que vas a modificar. Luego utilizas la cláusula where, pero ahora como una variante, aunque puedes perfectamente manejarla como un arreglo si es que son varios where, ¿verdad? Varias condiciones dentro del mismo where, y luego utilizas la cláusula update, le pasas el nombre de la tabla y en este caso el dato del arreglo. O sea, sería exactamente lo mismo sin ningún tipo de problema. Por lo tanto, podríamos copiar esto que tenemos acá. Ahora sí, yo creo que la fecha no sería necesario. Solamente vamos a modificarle por ejemplo, a Pedro Ñandú le vamos a colocar Pedro Ñandú Lala. Le vamos a colocar el correo ahora que sea de Gmail, por ejemplo. Y algún teléfono para que se note el cambio 11111. Vamos a cambiar el método acá, ahora sería modificar persona y acá la vista que vamos a cargar sería update. Vamos a crear la vista porque si no nos va a dar un error. Aunque no creo, porque se debería ejecutar perfectamente lo de arriba, pero por un tema pedagógico. Ahora bien, este método, fíjate, lo que vamos a hacer es indicar acá que vamos a modificar el nombre, el correo y el teléfono. Si quieres modificar los datos de la otra tabla, no habría ningún tipo de problema. Aquí podrías pasar directamente, por ejemplo, el arreglo 2, en este caso, con los datos de la otra tabla. De hecho, lo podríamos copiar acá del mismo modelo. Porque en teoría, en un método de modificar, ¿cierto? Ya este dato lo tendrías. Entonces, perfectamente podría ser un valor de un ID, cualquier cosa. En este caso, yo le voy a colocar arbitrariamente el ID número 3, que es el ID de la persona que se acaba de ingresar acá, que sería ese. ¿Ok? Pero eso evidentemente lo manejas. Generalmente va a estar asociado a un valor que viene por la URL o algún valor de un formulario. Le vamos a pasar entonces estos dos parámetros a nuestro método de modificar persona. Entonces le pasamos acá el primer arreglo, el segundo arreglo, que sería este, y le tenemos que pasar entonces el ID de la persona, ¿cierto? Que en este caso sería el número 3. Por lo tanto, aquí en este segundo arreglo quizás no sería necesario, por ejemplo, hacer esto porque ya
lo vamos a manejar todo a través de un where. Entonces, ¿qué es lo que vamos a modificar acá? El nombre, el correo, el teléfono. Le vamos a decir que vive ahora en la calle del Odio. Vive en Villa Los Manjares, por ejemplo, no sé, cualquier cosa. Y ahora vive en Pelotillehue. Para quien no sepa lo que es Pelotillehue, es una ciudad, un personaje típico de Chile que se llama Condorito. Entonces ahí vive en Pelotillehue. Van a modificarse los datos de las dos tablas asociados al mismo ID. También sería una especie de update en cascada. Entonces vamos a crear el método. Tendría que recibir tres parámetros, dos de tipo arreglo y uno de tipo normal. Entonces, public function, ahí está, modificar persona. Recibimos los dos parámetros, en este caso datos igual a un array. Luego arreglo igual a un array. Ahí me da por colocarlo con mayúscula eso. Y finalmente el ID, ¿cierto? Con el que vamos a trabajar nosotros, que en este caso sería el ID del registro que voy a modificar. Fíjate que acá en la documentación tienes que colocarlo con esta sintaxis, por lo tanto podríamos perfectamente copiarla y pegarla acá. Entonces hacemos un update y el otro update acá. Son siempre dos instancias diferentes. Es muy importante entender eso. Puedes colocar todas las que quieras, no se van a marear de ninguna forma, así que no hay ningún tipo de problema con eso. Entonces acá, por ejemplo, colocaríamos que el update se generaría la tabla personas con el array que se llama datos, donde el campo ID sea igual al campo ID que viene por acá. El segundo sería asociado a la tabla que se llama dirección persona, acá, ¿cierto? Ahora el campo que modificaríamos sería asociado a donde la ID persona sea igual a eso, ¿cierto? Y en este caso el arreglo que le pasaría sería el arreglo que se llama arreglo. ¿Te picas? Dos parámetros tipo arreglo y un parámetro tipo ID. Más allá de que quizás suene un poco enredado, esto, muchachos, es bastante simple, porque acá estás haciendo un doble ID tomando en cuenta que estás apuntando a dos tablas. Podría perfectamente hacer uno solo, eso depende mucho del requerimiento con el que quieras trabajar. Simplemente estoy anteponiéndome, como les decía, a una pregunta que más de alguno me va a hacer. Vamos a crear la vista del update, para que se vea un poco ahí en pantalla, aunque como sabes es irrelevante crear la vista porque simplemente es un método normal que no tiene mayor ciencia. De hecho, generalmente lo que son los métodos de tipo update y los métodos que de tipo insert o delete en general no debieran tener vistas asociadas, por eso creo que se entiende perfectamente. Y acá simplemente le copiamos ahí un poco y decimos modificamos método, o en este caso creamos método para modificar, ahí sí. Entonces lo abrimos ahora. ¿Cómo se llama el método? Vamos a ver aquí, no me acuerdo cómo se llama. Public function modificar. Entonces abrimos acá y decimos modificar. Fíjate que tenemos un error en la tabla personas. Vamos a ver, simplemente facilito acá, habría que ver cuál es el error. En este caso tomamos la consulta. Seguramente nos equivocamos en algún nombre de campo o algo así. Vamos a ver inmediatamente. Update persona. Ah, ok, la tabla se llama personas, por eso, fíjate. Yo le coloqué persona, por eso. Exacto, ahí sí. Entonces, tenemos un problema acá. Eso está en el modelo. Acá debería ser personas. Ahora sí, no debería haber ningún tipo de problema. Perfecto, creamos método para modificar. Y ahora entonces, si vemos aquí usando join, deberían cargar los valores que le acabamos de colocar. Ahora Pedro Ñandú vive en Pelotillehue, ¿es cierto? Y ahí está el nombre nuevo que le colocamos. Ahora el correo Gmail y en la calle del Odio y todo el tema sin ningún tipo de problema. ¿Te fijas? Bastante simple, bastante interesante este tema, pero la idea es que entiendas que esto es lo básico de cualquier funcionalidad que tú vayas a desarrollar con un framework. Después vamos a ver el tema de las sesiones y todo eso, de las paginaciones y todo eso, pero es importante que entiendas esto porque en la medida que lo entiendas, después podemos crear esto mismo con un formulario, usar un CRUD y vas a poder realizar prácticamente cualquier cosa, lo que es un dato que no es menor. Aquí estás aprovechando de manera bastante eficiente las potencialidades del framework. Por ahí más de alguno me va a decir, sí, César, podrías enseñar a crear qué sé yo, módulos con los famosos plugins que existen para eso, qué sé yo, enseñar a mandar correos. Hay muchas cosas que podemos enseñar, pero esta es la base. Esto es lo que realmente hace potente a los frameworks y es lo que en definitiva vas a realizar de manera más cotidiana. ¿Ok? Para terminar el video nos faltaría, ¿qué cosa? Ver lo que es el delete. Entonces aquí podríamos colocar delete
Y este lo podrías hacer solito, no tiene mayor ciencia. Fíjate, puedes colocar el delete de dos formas. Puedes pasar, primero que todo, a entender que tienes que usar el método que se llama delete. Coloca el nombre de la tabla y luego coma en un array la o las condiciones. También puedes utilizar la cláusula where de esta forma como lo veníamos haciendo. Es exactamente lo mismo, no hay mayor diferencia en eso. Ahí cualquiera lo puede decidir y lo podemos hacer acá directamente. Por ejemplo, si cargamos aquí un método en el controlador, por ejemplo public function eliminar, por ejemplo, no sé, cualquier cosa. Entonces vamos a cargarle primero una vista para que entendamos que estamos eliminando. Vamos a crear la vista rápidamente. Creamos la vista aquí, eliminar, le colocamos aquí entonces el título, ¿cierto? Eliminar. Lo abrimos en el navegador. Aquí, eliminar. Perfecto, y ahora simplemente habría que crear el método. Como sabes, estamos trabajándolo sin formulario ni nada, entonces por ahora no hay ningún tipo de problema. En el próximo video vamos a hacer un CRUD con formulario y todo, pero era importante mostrarte esto. Recuerda, fíjate que todo lo que es interacción con la base de datos lo manejamos en el modelo y todo lo que es procesamiento de información en el controlador. Entonces acá, ¿qué deberíamos hacer? Deberíamos simplemente llamar de forma directa a un método, aunque podrías hacer alguna validación y todo, pero no lo vamos a hacer ahora porque no tenemos nada que validar. Entonces llamamos al modelo personas model y en este caso su método, por ejemplo, eliminar. Bien, el método eliminar, ¿qué es lo que va a recibir? Simplemente el ID del registro que queremos eliminar, por ejemplo el registro número 3. Como tenemos un insert en cascada, voy a pasarlo como una comilla, como tenemos un insert en cascada, importante, ojo, la idea es que lo trabajemos, hagamos un insert doble, ¿cierto? Entonces, de hecho, si lo pruebo ahora me va a dar un error porque el método de eliminar no existe, ¿cierto? Entonces vamos a crear acá inmediatamente el método dentro del modelo. Ahí está, public function eliminar, recibe un ID, ¿cierto? Y deberíamos hacer un doble eliminar, tomando en cuenta lo que tenemos acá. Lo podrías manejar con esta sintaxis o con la sintaxis que tienes acá abajo. Lo voy a manejar, por ejemplo, con la primera. Voy a copiar ahí y sería en este caso borrar de la tabla personas, donde ID sea igual a ID, y luego borro de la tabla dirección persona, donde ID persona sea igual a ID. Si lo probamos ahora, y lo probamos por ejemplo eliminando el registro número 3, que es el que creamos nosotros con el que estábamos trabajando acá, fíjate, hacemos acá un examinar y vamos a borrar entonces a Pedro Ñandú, Lala, y debería borrarse tanto esa información de acá como la información de la tabla dirección persona. Vamos a ver, a no ser que nos dé algún error. Vamos invicto en este video. A ver, veamos. Bueno, de hecho ni siquiera lo podemos ver desde ahí, lo podemos ver desde acá directamente usando join, y efectivamente tenemos dos registros. Actualizamos acá la tabla personas, ya no existe ese registro y ahora vamos a la tabla dirección persona y vamos a examinar aquí. No debería estar tampoco el registro número 3. Exacto. Como desafío personal, intenta hacer esto mismo con esta metodología que está abajo, utilizando where de esta forma, con la cláusula a través del método, no como un arreglo. Sería interesante que lo pudieras probar así, para que vayas poniendo manos en el código. Practica esto porque en el próximo video vamos a hacer lo mismo pero con datos desde formularios, para que podamos un poco mezclar todo, utilizando validaciones con form validation y todo eso. ¿Te parece? Pero yo creo que ya con esto se entiende perfectamente cuál es la funcionalidad básica de las 4 operaciones esenciales dentro de una interacción con algún motor de base de datos, ¿cierto? Entonces creo que ahí no hay ningún tipo de problema. Bien, resumiendo, creamos entonces varios métodos, ¿cierto? Ahora lo que vimos fue el join, vimos cómo insertar, cómo modificar y cómo eliminar. Cualquier duda siempre recuerda dejarla acá en mi sitio web www.cesarcancino.com y con gusto la vamos a responder sin ningún tipo de problema. Vamos a dejar el video hasta acá. Nada, les habló su servidor de siempre, César Cancino Zapata, desde Santiago de Chile para todo el mundo. Que Dios los bendiga a todos.